Buenas tardes. Continuamos con las presentaciones del seminario en Fuentes y Prácticas del Doctorado en Música de la Universidad Veracruzana. A continuación, Patricia Elizabeth Rodríguez va a platicarnos sobre un importante tratado que versa sobre disminuciones aplicado específicamente a un instrumento, a la flauta, y no obstante, con conclusiones muy vigentes para todos los instrumentos de esta época, ¿no? Entonces, adelante, Pati, todo tuyo. Muchas gracias, maestro. Bueno, el tema que yo escogí para esta presentación es Ópera Intitulati a Fontegara, Fuentes y Traducciones. Este tratado es de Silvestro Ganassi y lo realizó en 1535. Eh, Aquí podemos ver la portada del lado inferior derecho y algunas de las flautas de pico que se utilizaban en la época. Silvestro Ganassi fue un intérprete italiano que nació en 1429 y murió más o menos en 1572. Él tiene dos tratados importantes. El primero de ellos se llama Opera Intitulata de Fontegara, que es el primer tratado de flauta y el primer tratado dedicado a la disminución. Y el segundo tratado que tiene se llama Regula Rubentina, Lecciones Segunda. Este tratado trata sobre la ornamentación, que lo manifiesta como un embellecimiento de la melodía y tiene alrededor de 2000 ejemplos de disminución. Aquí Ganassi hace la aclaración que este ejercicio puede realizarse, o este arte, porque lo maneja como un arte, puede realizarse solo, en dúo o incluso en ensamble, todos tocando las disminuciones de una sola línea. Y bueno, esto por supuesto con algunas reglas, ¿no? Yo voy a hablar un poquito sobre lo que son las traducciones en este momento. Y bueno, aquí bueno, o la historia de las traducciones empiezan a partir de 1934, donde una reproducción italiana en la revista Bolletino Biográfico Musical sale pues ahora sí que impresa, ¿no? En 1959, esta reproducción se traduce al alemán por Hildemarie Peter y esto provoca varias cosas. Una de ellas es una traducción al inglés por Dorothy Swanson y otra al japonés. Aquí aclaro que no encontré el nombre de la persona que lo tradujo al japonés. También a partir de esta traducción al alemán salen dos ediciones más de facsímiles y en el 2002 se realizan otras traducciones de esta traducción al alemán. Una al italiano moderno por la editorial Salvatore, otra al francés por Bossart y otra al portugués por Teta Mandi. Sobre las fuentes que encontré de este tratado. Una de ellas, que me la compartió incluso el doctor Gustavo Castro, es este libro de embellecimiento de la música del siglo XVI. Aquí Howard Meyer Brown nos expone varias de las cosas que vienen en el Tratado de Ganassi, y no nada más de Ganassi, sino de otros tratados de la época. Aquí voy a leer textualmente lo que menciona Meyer. Una de las características más distintivas en Fontegara de Ganassi es el hecho que incluye 4 tablas completas de ornamentos. La primera en notación mensural, la segunda en unidades de 5 semimínimas para ser tocadas en tiempo de 4, la tercera en unidades de 6 semimínimas en el tiempo de 4 y la cuarta en unidades de 7 semimínimas en el tiempo de 4. Aquí hago la aclaración que para muchos tratadistas, la disminución no es lo mismo que el ornamento o, por ejemplo, lo que se refiere como grace notes o adornos a una nota en especial. Ganassi en el tratado habla precisamente de la importancia de la voz humana en la música, ¿no? Y él escribió que que los instrumentos son inferiores a las voces y que él insiste a los flautistas que deben de copiar la expresividad y la flexibilidad melódica de un buen cantante, así como la técnica y el estilo de ornamentación vocal. Cabe aclarar que Ganassi no solo es intérprete de flauta dulce, sino también de algunos instrumentos
de cuerda y de hecho el segundo libro, el segundo tratado que hizo, se dedica precisamente a la ornamentación o bueno, a este tipo de instrumentos. En este tratado, Ganassi, al ser un libro que trata en específico de la flauta dulce o la flauta de pico, viene desde las posiciones en el instrumento hasta cómo practicar la disminución o las reglas de la disminución. Uno en esta fuente menciona que una de los ornamentos que son más fáciles son los trémolos. Y que puede ser llamado trino o mordente. Y bueno, esto estamos familiarizados con el trino o el trémolo. Y bueno, en este caso, Ganassi explica que puede ser la nota auxiliar superior o la inferior, que puede ser medio tono o un tono, o incluso la tercera. Pero sí cabe señalar que se interpretaban de manera diferente. Antes de pasar a la siguiente, voy a comentar. En el caso del trémolo que era de medio tono, tenía que tocarse de una manera dulce y una manera expresiva. Por ejemplo, el trino que era de un tono completo, él menciona que debería de ser mediocre. Y con la palabra mediocre no se refiere a que suene chafa, ¿no? Sino simplemente a que no debe de ser tomado ni rudo ni tampoco tan suave, ¿no? Sino en un punto medio. También en este libro se expone que en Ganassi existen 175 variantes de una sola cadencia. Las disminuciones pueden llenar un movimiento de paso e incluso llenar intervalos más grandes. Pero sí es importante tener cuidado de no cometer, como menciona él, barbarismos contrapuntísticos. Pero que ocasionalmente las disonancias son partes del efecto y que las quintas y octavas paralelas a veces es un precio justo para un efecto muy brillante. Y bueno, pues las disonancias en algunos casos son tan rápidas que pasan desapercibidas para los oyentes. También algo importante del libro de Ganassi o del tratado de Ganassi es que ningún otro maestro discute las proporciones en la ornamentación. Aquí Ganassi tiene unas tablas que son precisamente la predilección de Ganassi a esta elección de estilo libre y menciona que muchas veces, bueno, que no, que debería tratar de interpretarse de una manera que no fuera tan medida, sino más bien un efecto libre. Aquí están, en esta diapositiva podemos ver las 4 tablas de ornamentación de Ganassi. Básicamente en el tratado puede verse casi que por intervalo eh, muchos tipos de ornamentaciones sobre una sola línea, ¿no? Eh, Entre ellos pueden ser de 5 a 10 ejemplos de disminución. Y bueno, aquí menciona que también el buen gusto es necesario para embellecer elaboradamente una composición que está cuidadosamente realizada. Hay cosas que para Ganassi son necesarias para tocar las flautas. Una de ellas es la respiración, otra son los dedos y otra cuestión es la lengua. Y pues depende de la habilidad, es que se puede perfeccionar diferentes tipos de articulación y el conocimiento del arte de tocar divisiones o disminuciones. Bueno, también otra de las cosas que expone Ganassi es que los intérpretes deben de expresar el significado de las palabras que están en el texto. Y esto se refiere a contar la naturaleza del texto como parte de la interpretación. También Ganassi expone el uso de consonantes y vocales ahí dice constantes, pero es consonantes y vocales para la articulación. Y utiliza ciertas combinaciones, tere, tara, toro, gara, gere, guru, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí sí, me gustaría aclarar que, bueno, no me acuerdo si lo tengo más adelante en la diapositiva, pero a veces en el asunto de las traducciones es un poquito complicado porque dependiendo del idioma, la articulación se manifiesta de una manera diferente dentro de la boca.
Hay tratados franceses que hablan de la G, pero el sonido gutural en el francés es un sonido totalmente diferente al que tenemos en español. Entonces podemos decir taga, 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 pero la posición tanto de la vocal, de adentro de la garganta como adentro de la boca, es diferente al francés, que es más ese tipo de sonido. Entonces, a veces con este tipo de traducciones puede haber un poquito de problema de interpretación, precisamente por la fonetización de las palabras. Un, eh, una de las fuentes que encontré y que es muy reciente, que es del 2019, es la tesis doctoral de Dina Titan. El título de esta tesis es Los orígenes de la disminución en la Venecia renacentista, Fonte Gara de Ganassi. Y bueno, ella, siento yo que fue, o bueno, ahorita que estuve investigando, siento que se volvió en sí un parteaguas un poquito en la investigación sobre este tratado. Lo primero que hace o lo primero que tiene es que el tratado está traducido al inglés. Y bueno, habla, por supuesto, de la disminución. Y aquí em, Dina Titán expresa que Ganassi explica que la disminución es nada más que un ornamento del contrapunto. Y lo explica varias veces, lo que hace es advertir a los lectores sobre las violaciones incorrectas del contrapunto. Entonces, sí, no nada más es un ornamento o un relleno de una serie de notas, sino que debe de ser esto un análisis también del contrapunto de las piezas que se van a disminuir. También encontré dos artículos de Maurice von Liensholt para una revista de flauta de pico que está en línea, que se llama Wind Canal. Bueno, este intérprete en el 2020 saca dos artículos. Uno de ellos es Nueva luz en la discusión alrededor del Fontegara de Ganassi y habla precisamente de una nueva edición producto del programa de investigación extensivo de la Escuela de Música de Ginebra. Y este es precisamente la tesis doctoral de Dina Titan. Otro de los asuntos que trata Dina Titan en su tesis es sobre la prosa de Ganassi. Hace modificaciones al texto porque incluso para hablantes nativos del italiano les es difícil entender el texto como tal. Entonces lo que hizo fue hacer una traducción, pero con lenguaje vigente, lo cual hace que el tratado o el texto sea más pequeño y más conciso. Y bueno, hablando sobre la articulación, habla también de la fonética, ¿no? Y de la solmización. El segundo artículo de Maurice van Lieshout es Imitare con vari colori, ornamentando en un estilo de Silvestro Ganassi. Este artículo nuevamente está basado en la tesis doctoral de Dina Titan y él habla sobre distintos asuntos, pero básicamente es la variedad del color con la articulación de la lengua, un poquito lo que hablábamos hace rato. Ganassi menciona en el tratado, el flautista imita la pronunciación de la voz humana con la calidad del flujo de aire y la oclusión de la lengua con la ayuda de los dientes. Aquí Ganassi, junto con varios ejemplos que tiene sobre la articulación, demuestra que también tiene mucho que ver en esta disminución el cómo va a ser pronunciada, ¿no? Así como a los cantantes, ¿no? Que siempre es muy interesante o muy bonito escuchar a un cantante que tenga una buena pronunciación, pues igual en los flautistas, una buena articulación hace que el discurso se pronuncie de una mejor manera. Y por eso es que también contiene estas diferentes articulaciones, ¿no? Y bueno, a diferencia de otros tratados, algo que menciona en este artículo es que Ganassi no hace una pieza completa embellecida, sino que ofrece
los ejemplos cortos de una sola frase musical pequeña. Ok, en este artículo también se habla sobre la regula prima, es decir, muestra 5 ejemplos de 2 cadencias y también habla sobre el uso de de las proporciones en Fontegara. Bueno, a partir de las investigaciones de Dina Titan, es que William Dongois y Philippe Canguilhem hacen una nueva edición de este tratado de Ganassi en el 2020. Entonces, como podemos ver a partir de esta investigación o esta tesis doctoral, es que empiezan a salir como varias cosas. Por un lado, los artículos de este flautista y por otro lado, esta edición que contiene el texto traducido en varios idiomas y también esta parte de la traducción un poco más ligera en el lenguaje. En estas tesis, el propósito dice, menciona que podría verse como una obra de un músico profesional que intenta transmitir un estilo interpretativo particular en forma de tratado. Esto lo mencionan al inicio de la tesis doctoral y al inicio también de la edición de Dongo y Kalhingen. Bueno, precisamente un poquito hablando sobre las ediciones y las traducciones es que se crean un poco las confusiones. Entonces, el propósito de esta tesis es que sea visto como una fuente clara para personas que están intentando trabajar con este tratado. Esta edición es bilingüe, ya que está traducida al francés y al inglés y está subdividida en varias secciones. Por una parte es una biografía corta de Silvestro Ganassi, hay una sección que es trilingüe y también está la transcripción escritas a mano de las 175 cadencias. Em, También sugerencias de aplicación de este tratado y otras disminuciones de 12 composiciones completas de Josquin, Gombert y de Rore, entre otros. Entonces, es una edición bastante completa. Por una parte, una pequeña biografía de Ganassi, la selección la sección en los 3 idiomas, la transcripción de las 175 cadencias y también sugerencias de aplicaciones en el tratado. Y esta edición incluye un DVD. Bueno, otra fuente que encontré fue, bueno, esa es en Amazon donde se consigue esta edición del Tratado de Ganassi. Y bueno, seguimos adelante. En el capítulo 6 volvemos al tema de la articulación. Un poquito de lo que habla la tesis doctoral de Dina Titan es precisamente que hay una parte donde se traducen de distintas maneras el texto que ejemplifica la articulación, lo cual afecta el resultado de la articulación misma. Y bueno, otra fuente que encontré es de Vicente Parrilla. Él es un flautista, un intérprete español. Y bueno, él en su canal tiene un trabajo que se llama así, Fontegara a Working Kit, lo subió en el 2021 y este trabajo que realiza él es precisamente herramientas de estudios desarrolladas a partir de su estudio personal. Entonces, él menciona ahí mismo en su página que es muy valioso compartir el conocimiento y la información a través de los estudiantes y colegas y por eso es que él sube estos archivos, porque son archivos de audio, son archivos en PDF, son archivos en un archivo para finales y en MIDI, ¿no? En MP3 y MIDI. Entonces, este trabajo, a pesar de ser un estudio personal, él lo comparte y son de veras muchísimos, ejemplos sobre cómo llevar el Tratado de Ganassi a la práctica. Y bueno, el hecho de que sea en PDF o en medios digitales ayuda mucho a la accesibilidad
precisamente para llevarlo a la práctica. Y bueno, para culminar, quisiera nada más comentar que el esfuerzo colaborativo de 3 años para realizar esta edición fue a través de musicólogos, flautistas y cantantes. Y bueno, esta edición tiene la revisión de Dina Titan y también fue revisada o apoyada por los flautistas Pierre Boraño, François Lazarevich y Vicente Parrilla, que es el que tiene este Working Kit, ¿no? Entonces podemos ver la relación a partir del trabajo de recepcional de Dina Titan en pues varios productos, 2 artículos, el compendio de herramientas para llevar a cabo una práctica del tratado y a su vez pues esta edición. Y bueno, para finalizar me gustaría concluir con un ejemplo que tengo. Este ejemplo lo hice yo únicamente como para, pues sí, como intentar dentro de lo poquito que pude notar del tratado, pues traté de hacer un ejemplo. Cabe señalar que, digo, seguramente aquí que tenemos expertos en música, pues lo que se conoce como música antigua, pues seguramente podrán ver que quizá tiene algunos detalles, pero no quise perderme de la práctica de hacer algún tipo de disminución. Eh, es la pieza de John Donlan, Float My Tears, y arriba está escrita pues la línea original y abajo está escrita una propuesta de disminución basada en algunos ejemplos en PDF o en algunas variaciones de los ejemplos del PDF que viene precisamente en el kit de Vicente Parrilla. Ay, ya no lo veo. Ahí está. ¿Me pasas folder? Y finalmente en esta tabla anoto cada una de las disminuciones que hice, hay el ejemplo de Vicente Parrilla o de Ganassi en este PDF que encontré. Y pues muchas gracias y como dice el artículo de Maurice van Lieshout, felices disminuciones. Muchas gracias. Dejamos de compartir y prendemos nuestras cámaras. No sé si a este punto tengan alguna pregunta. Les cedo el uso de la palabra a ustedes porque de este lado de mi casa hay mucho ruido de perros en la calle.
¿Alguna pregunta que tengan? Adelante, Ángel. Sí, Pati, hola. Nada Hola. más mi pregunta es si de alguna manera en estos artículos las disminuciones o la forma en la que plantea las disminuciones siempre son a partir de reglas o principios que toman en cuenta la melodía, o también hay reglas o preceptos que te piden observar como de cierta manera el contrapunto o quizá la armonía de lo que esté sucediendo. No lo sé. Sí, todas las disminuciones, de hecho, lo explican, lo hace como que lo así hace mucho énfasis Ganassi en que debe ser todo visto desde el punto de vista del contrapunto. A mí por cuestiones de tiempo ya no me dio para poner el ejemplo, digamos, con la parte del, venía teclado o guitarra, ¿no? Entonces ya no hice ya no lo pasé a audio y por eso es que ya no se ve, pero de hecho las disminuciones van un poquito con ese fin de evitar algún tipo de pues disonancia prohibida o algún tipo de movimiento que sí choque con el contrapunto muy feo, ¿no? Claro, claro, gracias. También aquí cabe señalar que en sí ni los artículos, la tesis doctoral la solicité porque sí encontré quién me la puede pasar, pero no me la ha pasado. No he encontrado la fuente en sí de la tesis doctoral. La edición que yo pude descargar fue la antigua, ¿no? La del italiano antiguo. Entonces me basé un poco en este trabajo, en los artículos que no hablan en sí tanto de las reglas ni de las maneras en cómo se van a manifestar estas disminuciones. Pero encontré los ejemplos de Vicente Parrilla con los cuales me pude dar un poquito la idea de cómo hacer este ejercicio. Les digo, sé que tal vez el ejercicio que hice no está como tan mm, en regla a lo que viene en el tratado, ¿no? Pero no quise dejar de hacer como la práctica, ¿no? Claro, claro. No, súper, súper. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Sí, Ángel. precisamente era el mismo comentario, porque obviamente habría ayudado un poco al ejemplo tener el contexto sonoro del resto del acompañamiento. Pero esto no es algo extraño en Ganassi, de hecho también Diego Ortiz y otros siempre hacen énfasis en estar, al momento de hacer disminución, estar consciente en el modo, estar consciente, consciente de la próxima cadencia o cláusula a la que se aproximan para ver cómo se va a realizar, ¿no? En el caso de Ortiz, por ejemplo, pues hay fantasías solo, pero hay fantasías donde también está el acompañamiento. Entonces, eso pues provee como un marco pedagógico para la persona que está usando realmente el método para aprender a glosar, ¿no? O hacer diferencias, como en este caso. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? A mí me parece muy valioso este trabajo, Patti, porque bueno, yo en principio Gracias, maestro. asumí que iba dirigido a una descripción del contenido, pero acabó siendo un estado de la cuestión. Y sabes que muy necesario, porque lo que veo es que estos avances que se han hecho sobre el tema son bien recientes, 2020, 2000, ¿no? Sí, sí, Ajá. novedosos realmente, o sea, no tiene 5 años, ¿no? O sea, Fíjense que tal tesis vez sería, y de ahí edición y de ahí artículos, o sea, estoy segura que van a seguir. sería un buen momento, tal vez, voy a proponerlo incluso en el grupo de WhatsApp que tenemos también con los compañeros de la maestría, de hacer un listado de bibliografía, lo más valioso que se pueda, lo más nuevo que se pueda para hacer una petición y adquirir estos materiales bibliográficos para nuestra biblioteca, ¿no? Es una tarea que a lo mejor les puedo dejar gratis y de amor, ¿eh? No es por puntos, no es por nada. Si no la hacen, no hay problema. Pero para que en vacaciones podamos tener un listado y con gusto lo muevo, a ver si no les voy a decir que los van a comprar mañana, pero pues al menos que ya se quede la requisición puesta para que lleguen los materiales, ¿no? Todos juntos va a Sí. ser mucho ¿Puedo mejor. añadir algo, maestro? Adelante. Algo que había olvidado eh, mencionar es ay, espérame, ya se me fue el avión. Ahorita en lo que se me, era una cosa y era la otra, ya se me fue el avión. Que de la
el hecho de que no fuera, digamos, como qué cosa dice el tratado y esto, me parece importante hablar de las fuentes porque, por ejemplo, el que me comparte usted, el libro que me comparte usted o el artículo que me compartió usted, y algo que menciono en el ensayo es precisamente eso, que quizá en los años 70, pues seguramente el acceso al original o a una copia estaba mucho más difícil tenerla que ahorita, ¿no? Y aún así yo ahorita tuve problemas para encontrar una traducción o un buen ejemplar, ¿no? Entonces, si consigo la tesis, pues con todo gusto se la comparto. Muchas gracias. Bien, bueno, si no hay más preguntas, creo que no. Vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias, Patti. Te agradecemos por el trabajo invertido y continuamos a la siguiente ponencia del día de hoy.